Bien, vamos a continuar lo que es la unidad diversidad cultural. Es uno de los temas que hemos quedado pendiente, hablar sobre la identidad cultural como tal. Es una temática que nos va a ayudar un poquito a seguir avanzando e identificando el por qué el componente cultural es un enfoque muy importante para el desarrollo de la interculturalidad y cómo ésta define de alguna manera nuestras relaciones, ya sean con grupos étnicos, ya sean con subculturas o con grupos que vienen en acogida de otros países a un estado que le permite acoger, pero bajo ciertas normas o ciertas leyes que les permiten su sentido de asimilación y al mismo tiempo la cultura también determina a través de estos actores sociales dentro del orden político regirse bajo ciertas reglas y ahí mismo también depende la racialidad, el racismo, la xenofobia, etcétera. Eso es lo que también habíamos visto en lo que corresponde a la definición de cultura, ¿ya? Ahora, la identidad cultural, ¿cómo la debemos ver? Vamos a entrar al presupuesto, obviamente, de uno de los autores más importantes dentro de la sociología y que prácticamente Gilberto Jiménez nos va a ayudar a encontrar este enfoque que nos ayuda a comprender desde una visión antropológica y más que todo para poder ver cómo se procede el proyecto de la interculturalidad dentro de los factores de la educación. Y para eso hay dos elementos importantes que vamos a analizar de Gilberto Jiménez, que es justamente la identidad colectiva y la identidad individual, que llegan a ser determinantes a la hora de las relaciones sociales que tenemos entre unos y otros. Bueno, hay que definir un poco qué es la identidad cultural. Dentro del orden nos da un concepto que la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social en el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Obviamente, este concepto nos conlleva a la afirmación o reafirmación frente al otro, pero al mismo tiempo es un elemento que nos permite diferenciarnos también del otro. Y en ese sentido, todo individuo siempre va a estar abocado a un grupo social donde va a compartir de manera colectiva ciertos rasgos de principios o de culturales, ya en este caso costumbres, ritos, leyes, normas, formas de vestir, formas de hablar. Y estas son las que van a determinar pues nuestra relación que, como les decía, nuestra pertenencia al grupo. Entonces nosotros los reafirmamos. ¿Cuándo los reafirmamos? En un momento podemos decir un elemento de costumbre o un principio de costumbre, nuestra reafirmación se va a hacer colectiva, además que esta reafirmación colectiva va a ser al propio grupo al que pertenezco una relación que va a decirnos cómo es nuestra manifestación, nuestra identidad. Entonces, en Oruro, por ejemplo, tenemos costumbres así como en otros lugares. Dentro de ellas, por ejemplo, este mes de agosto, la costumbre es de elevar una mesa, ya una mesa ritual a la Pachamama. Entonces, es una costumbre que de alguna manera hace a nuestra colectividad, hace a nuestra relación, y la reafirmamos frente al otro, es decir, frente al otro individuo que es parte de mi colectivo y donde consideramos que el mes de agosto es un mes importante. Es un mes de rituales, es un mes que existen ciertos momentos de cuidarse, porque es un mes que dice que la Pachamama eh, está hambrienta y como está hambrienta hay que darle de comer y bueno, pues ella se sacia también de la sangre, ¿no? Es por eso que existen accidentes en estos meses mucho más que en otros meses. Bueno, ahí viene la definición. En ese sentido, lo que nosotros vamos a considerar entonces, a partir de la definición, la identidad surge como diferenciación y como reafirmación frente al otro.
Seguidamente, se nos considera que si la pertenencia se manifiesta en la colectividad, ¿ya? Esta no necesariamente puede estar localizada geográficamente en un determinado espacio. También lo colectivo se va a manifestar a través de lo que nosotros ya llevamos como parte de nuestra identidad. Es decir, aquí la identidad no es necesario que vivamos en el lugar, sino nosotros llevamos también parte de nuestra culturalidad a otros espacios y a otras geografías. El caso de los migrantes eh, que, que son parte de un estado de acogida, ¿ya? Van a llevar con ellos su criterio de identidad cultural, es decir, sus costumbres, sus valores, sus formas o normas implícitas en el colectivo o en la persona, y lo van a llevar a otro espacio viviendo en relación con el otro grupo con diferencia cultural también, pero va a expresar sus elementos de identidad cultural. Ya sea con una mayor intensidad o ya sea con una menor intensidad, de alguna manera, pero siempre va a estar consigo esta identidad que ha partido de su colectivo. ¿Cómo nace esto de la identidad? Bueno, vamos a tener que recordar que la identidad nace desde que nacemos, ya nuestros padres, nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de red de relaciones sociales, a medida que crecemos, también evoluciona nuestra red de relaciones culturales y ahí se va fortaleciendo nuestra identidad frente al otro, y frente a mi colectivo y frente a mi identidad individual. Y cuando yo salgo a un país para convivir en un espacio distinto al mío, lo primero que va a resaltar va a ser mi identidad. ¿Ya? Entonces, ahí va dependiendo mucho el tipo de manifestación que nosotros podamos desarrollarlo, ya sea ritual, ya sea en sentido de religioso, en la música o en la danza, siempre va a marcar nuestra identidad cultural frente al otro. Bajo este sentido, a este tipo de manifestaciones se le conoce como el registro del patrimonio cultural, ya sea material y en otros casos inmaterial. Bueno, cuando llevamos siempre está nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque la llevamos conmigo, es un elemento subjetivo que está en nosotros y cuando vamos a otro espacio es donde va a surgir y de alguna manera mi relación con otro grupo distinto al mío, eso es lo que va a manifestar mi subjetividad, ¿ya? Entonces es un patrimonio cultural inmaterial la que vamos a llevar hacia afuera. Obviamente el patrimonio cultural material está dentro de mi geografía y así me represento frente a otro grupo característico, ¿ya? Tenemos patrimonios culturales propiamente en Oruro, que se pueden manifestar en carnavales, que puedan ser muy distintas a otro patrimonio cultural que esté en la Amazonía, ¿ya? Por decir la chiquitanía. Ambos elementos van a establecer en este elemento material, va a ser visual, y ahí viene la confluencia del turismo que hace práctica para observar y contar la historia de este patrimonio cultural, ¿ya? Lo inmaterial ya es un elemento subjetivo y cada uno lo conlleva de acuerdo a su relación con el otro. Bueno, la identidad dentro de los factores de los actores sociales propiamente, cómo nosotros lo vemos y por qué llega a ser importante esta manifestación. Bueno, hay que tomar en cuenta que para hablar de la identidad, siempre ha sido una necesidad, no propiamente de grupos minoritarios, podríamos decir, porque son los que menos problemas tienen en el sentido de su identidad o su pertenencia a un grupo. Usualmente la identidad, así como la conocemos, la identidad cultural, se ha convertido en un problema para las sociedades modernas, ya que estamos en constante desarrollo y en mucha relación con lo diverso, que estamos de salidas, entradas, etcétera, son las que de alguna manera han confluido en el problema, ya de mi pertenencia
y mi red de relaciones con los otros y cómo yo conllevo mi pertenencia, mi identidad frente a otros grupos que potencialmente podemos verlo como superiores o inferiores, ya que ahí devienen pues, los procesos de racismo o racialidad. Entonces, se consideran que usualmente estos llegan a ser de las sociedades modernas, no así de aquellos grupos minoritarios que ellos prácticamente están en un lugar y que su sentido de pertenencia y su identidad están establecidos en un espacio, en una geografía específica y siempre la van a llevar en cualquier lugar que ellos puedan visitar o puedan salir. No hay mucho problema de esta situación. En cambio, la identidad tiene que ver, podríamos decir, con un problema, ¿ya? ¿Quiénes somos y quiénes son los otros? Ese es un factor frente al actor social en la cual nosotros tenemos al querernos diferenciar y al querer establecer una relación de, de establecer mi relación con los demás, ¿ya? Es decir, quiénes somos y quiénes son los otros, cómo nos manifestamos y cómo los valoramos, qué elementos de prejuiciedad nosotros podemos establecer o qué argumentos de tolerancia o intolerancia podemos generar también a partir de esta identidad. La identidad, como les decía, es una construcción y en esta construcción de la identidad solamente es una manifestación que nos va a hacer distintos o diferentes y esta distinción y esta diferencia conlleva al problema. Entonces, aquí podemos lanzar la pregunta similar a Gilberto Jiménez. ¿Qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas y otros grupos? ¿Qué es lo que va a distinguir? ¿Qué es lo que me hace tan distinto que me conlleva problemas sociales y hasta problemas de orden político, ¿ya? Bueno, como lo diría Gilberto Jiménez, es la cultura ya la que nos va a diferenciar. Pues no hay otro elemento que nos diga que a través de la cultura nosotros podemos ser homogéneos, porque es muy difícil ser homogéneos en geografías distintas. Somos distintos en el sentido de que cada cultura es un, es un elemento que hace a la diversidad, hace al comportamiento humano y hace pues a las prácticas tradicionales y de costumbre y también hace pues el sentido de cómo yo me exijo a ciertas normas, ¿ya? Entonces la identidad en ese sentido va a establecer eh, que nuestra propia cultura ya llega a ser pues también el problema social, ¿ya? Es decir, la identidad dentro de los actores sociales al mismo tiempo es un manifiesto en la cual nuestro propio componente cultural pueda generar el problema social. Ahí deviene por lo que Bolivia sigue sufriendo. Tenemos varias identidades culturales, es decir, tenemos varios grupos culturales, hablando de los grupos étnicos, en la cual la historia prácticamente no se ha dividido y podemos tener elementos prejuiciantes al querer establecer el por qué este grupo, su comportamiento es distinto al mío, siendo que nos pertenecemos a un mismo grupo. Es que lo que manifiesta aquí es el primer elemento cultural de su colectividad a la cual le pertenece. Hablando, por ejemplo, de los grupos aymaras. El aymara, obviamente, tiene como grupo colectivo a su propia colectividad, donde manifiestan y se relacionan con costumbres o valores o tradiciones, hay una lengua en común que comparten y al mismo tiempo ellos pertenecen a otro grupo colectivo que territorialmente nos definimos como Bolivia. Entonces, dentro de Bolivia, obviamente, también se han establecido otras particularidades culturales y hasta subculturales a las cuales nos es difícil tal vez comprender sus manifestaciones, ¿ya? Esto conlleva pues el elemento de la cultura como
última clase que habíamos hablado, justamente llega a ser pues las culturalidades que hace a una identidad, es decir, todas las expresiones que nos hace como personas, y ese es el reflejo que nosotros vamos a llevar, ¿ya? ¿Llega a ser un problema? Sí, porque ahí deviene pues cuando nos enfrentamos con el otro y empieza ahí a explotar nuestros prejuicios. Es decir, es muy difícil en este sentido ver al otro bajo mi misma relación o mismo rasgo, ya de distinción, porque nos diferencia un elemento cultural muy fuerte. Obviamente, si hablamos de Bolivia, nuestro componente diferente llega a ser Bolivia y nación Aymara, nación Quechua, nación Tupi-Guaraní, etcétera, llega a seguir siendo Bolivia, pero al mismo tiempo, pues las sociedades urbanas se han concentrado en un argumento de ser mucho más diverso en el sentido de la apropiación cultural, es decir, está más aculturalizado a través de la tecnología o de la globalidad, y eso le ha ido conformando otros principios o otros valores y otras moralidades también. Entonces ahí viene pues el enfrentamiento, pues nos olvidamos nuestro verdadero componente cultural colectivo al que pertenecemos y hemos hecho a nuestra propia colectividad de espacio urbano, ya en relación al mundo global, un argumento distinto o diferente o ha sumado un poco más a nuestro componente cultural colectivo. Y puede que el otro grupo no haya sumado en la misma dimensión. Ahí viene el problema de cómo evoluciona también la cultura y las identidades. Las identidades individuales e identidades colectivas. Este es un trabajo propiamente de Gilberto Jiménez que ha ido considerando que hay una diferencia, pero son análogas también al mismo tiempo. Ya, es decir, todos deberíamos tener una identidad colectiva, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una identidad individual que hace una diferencia a mi propia identidad colectiva. ¿Ya? Así hablamos como individuos, no propiamente como grupos, porque los propios grupos, si estuviésemos hablando de grupos, estaríamos hablando ya de componentes subculturales, ¿ya? Pero dentro de la propia subcultura también existen pues las identidades individuales, ¿ya? Es por eso que este planteamiento es muy interesante cuando nos habla de identidades colectivas. Dentro del entorno colectivo también existen identidades individuales a las cuales esta identidad individual me ayuda a mí como individuo a poder desarrollarme socialmente con otros grupos, ¿ya? Porque no todos pensamos igual, depende de cada identidad individual, y ahí vienen por los factores del esencialismo, si está muy fuerte o arraigado en mi identidad, seguramente mi esencialismo no me permitirá deshacerme de ciertos rasgos propiamente de mi identidad colectiva y tal vez tendré ciertos prejuicios o tolerancias continuas. Pero si mi identidad no es un esencialismo muy positivo, es decir, muy abierto, seguramente tendré el factor mucho más intercultural con otro grupo, ¿ya? Obviamente el término de esencialismo y estos tres características que hacen a las identidades, el esencialismo, la otredad y el constructivismo en la identidad, llegan a ser elementos importantes a la hora de relacionarme con el otro, ¿ya? Hablando de las identidades individuales, bueno, Gilberto Jiménez va a plantear cuatro puntos, ¿ya? Que considera que tiene toda una identidad individual. La primera es la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción. La segunda, cómo se concibe la identidad dentro de una unidad o límite, que lo distingue de los demás sujetos. Y la última que nos dice, aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos. Vayamos un poquito explicando de manera concisa esto. En el primer punto, cuando habla de la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción, obviamente se refiere a aquel individuo que tiene una psicología individual, es decir, tiene ciertos valores ya registrados en la persona, que obviamente a nivel de lo colectivo no podríamos tener una psicología colectiva, ¿ya? Es una psicología colectiva netamente individual que no la podemos eh,
ser parte del colectivo, es decir, no somos homogéneos psicológicamente, ¿ya? Cada uno tiene una psicología de conducta y un argumento idiosincrático, también podríamos decir, propio, que hace justamente a mi acción como sujeto en mi grupo social. El segundo concepto como una unidad o con límites, obviamente, esto está establecido que eh, esta identidad colectiva conlleva ciertos rasgos en la cual permite que mi identidad, al ser subjetiva, ya, también conlleva pues un elemento de límite, es decir, no por el hecho de que tengo una identidad individual, mi entendido de identidad pueda sobresalirse de mi colectivo. Eso es muy, muy, muy difícil porque mi relación va a ser con mi colectividad, con mi identidad individual, ¿ya? Entonces, hay un límite en la forma en la cual yo me voy a desarrollar y esto va a ser parte de mi forma de interactuar con el otro. Es decir, el límite está hasta dónde realmente las identidades individuales a un sujeto le permiten llevar un reconocimiento al otro y cómo el otro le va a reconocer a este individuo. Porque si yo sobrepaso los límites de mi identidad colectiva como individuo, ¿ya? Como una identidad individual, seguramente voy a transgredir algunos elementos de la costumbre o de la tradición o de la norma. Obviamente las identidades individuales nos van a distinguir de mi propia colectividad, ¿ya? Como individuos, no como grupo, porque como grupo seríamos subculturas. Hasta la propia subcultura, un individuo dentro de nuestro entorno subcultural se va a distinguir de los demás sujetos. Solamente tendrá pues ciertas competencias distintas al otro, tendrá un pensamiento poético, o quién sabe, tendrá un pensamiento más reflexivo, crítico, etcétera, ¿ya? Y el último punto, que sí se quiere reconocimiento de estos últimos para dar, por decir, acción a la identidad individual, sí. Dentro de mi orden colectivo a la cual pertenezco, obviamente debo o quiero que me reconozca mi colectividad y para ello, dentro de mi identidad individual, lo he de usar a la necesidad que implique mi identidad individual, según requiera el momento y el espacio, ¿ya? Entonces, ahí es mi reconocimiento. Eh, para hacerlo más claro, podríamos decir cómo funciona la identidad individual. Nosotros podemos, de acuerdo al entorno donde estamos, nuestra identidad individual va a sobresalir. Si estoy en un espacio educativo, seguramente mi identidad individual me va a decir, si es que soy estudiante, seguramente mi identidad individual actuará como estudiante. Si soy profesor, mi identidad individual tendrá que accionarse como profesor, ¿ya? Si estoy en un estadio, si estoy en un partido de fútbol, si soy parte del partido de fútbol, seguramente mi identidad individual se accionará como jugador. Y si soy un espectador, pues mi identidad individual hará pues de espectador, ¿no? Y ese es el rol que voy a cumplir de acuerdo a las necesidades sociales que yo tenga para interactuar con el grupo. A eso se refiere. Es por eso que se dice que esta identidad también se conocida como la identidad del espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que también resulta cómo nos vemos y cómo queremos que nos vean, ¿ya? Asimismo, la identidad individual es una manifestación de autoasignación, ¿ya? De ciertos repertorios que nosotros podemos tener como atributos culturales. Y estos son los que van a valorizar el otro, ¿ya? Aquel alter que está frente al mío y que es parte de mi colectivo, necesito convencerlo y decirlo, este soy yo, y así me diferencio, así me voy manifestando, ¿ya? A eso se refiere en este punto. Y tiene dos elementos este tipo de argumento
y de reflexión sobre la identidad. Uno es los atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales. Y dos, los atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. Lo que les decía anteriormente con el ejemplo, ¿no? Mi pertenencia social, mi colectivo es la que me va a determinar quién soy, pero al mismo tiempo tengo ciertos atributos particulares que van a ser a mi identidad individual. Y así quiero que me conozca el alter, es decir, el otro de mi propio colectivo. E imagínense si dentro de mi propio colectivo necesito el reconocimiento, ¿cómo haré con otros grupos que son parte de mi colectivo, como a nivel de nación, por ejemplo, o a nivel de Estado? ¿Ya? Y mucho más, seguramente, ¿cómo me voy a querer hacer que mi identidad individual se manifieste con otro grupo que ni siquiera es parte de mi colectivo? ¿Ya? Así de un poco complejo la identidad, pero se manifiesta bajo estos principios. ¿Y qué son las identidades colectivas? Bueno, las identidades colectivas de alguna manera carecen de autoconciencia, ¿ya? Es decir, no tienen una psicología propia, como les decía anteriormente, y además, de alguna manera, eh, tienen una cierta tendencia a atribuir rasgos, ¿ya? Que hacen al entorno o al grupo grande, pero no tienen las mismas características de una identidad individual. Es decir, la identidad colectiva no es homogénea, no es una regla para todos. Pertenecemos a un mismo rasgo cultural, sí. Nuestro rasgo cultural nos define por nuestra tradición, por nuestra costumbre, y por nuestra norma, por nuestra lengua. Pero eso no define que tengamos una psicología colectiva propia, porque es muy difícil. Dentro de nuestra colectividad somos diversos también. Y eso es pues la manera de cómo vemos, ahí viene pues las preferencias religiosas dentro de nuestro propio colectivo, ¿ya? Es decir, no por el hecho que yo pueda ser tal vez de una preferencia religiosa diferente al catolicismo, no pueda ser parte de mi colectivo, ¿ya? Sigo perteneciendo a mi colectividad, soy parte de las fiestas y de sus tradiciones. Tal vez no al 100%, pero es parte de mi rasgo cultural, ¿ya? Es difícil sacármelo eso. Ni por más que me viaje a otro país y viva 20 años, aún voy a seguir siendo parte de una construcción colectiva que me ha definido y que seguramente si me voy a otro país, aún esos rasgos culturales las voy a seguir manifestando, tal vez no al 100%, pero va a seguir siendo parte de mi construcción y de mi persona, ¿ya? Entonces, tiene tres características esto. Carecen de autoconciencia, como les decía, no son entidades discretas o homogéneas, ¿ya? Y no constituyen un dato, sino un acontecimiento, y que esto puede ser explicado. Y este acontecimiento explicado dentro de lo colectivo es, pues, la cultura, nuevamente. Y hace de este un factor de patrimonio cultural material o inmaterial, ¿ya? Y estas acciones colectivas, de alguna manera, definen a lo que somos como entidad, como grupo colectivo, ¿ya? Y de alguna manera, este es lo que va a manifestar a otro grupo colectivo. Y por otro lado, mi identidad individual seguramente trabajará para el reconocimiento con mi aspecto de ser una identidad según mi necesidad que tenga mi ego, ¿no? Mi persona y cómo la puedo utilizar. Bueno, estas son los dos elementos de la identidad, son los dos rasgos más importantes que tenemos que conocerlo. Se les ha dejado una literatura, ya, espero que la lean. Existen manejos y ejemplos muy interesantes en este texto y que seguramente les va a ayudar muchísimo a reflexionar. Al mismo tiempo, les vamos a dejar un video de Gilberto Jiménez en la cual él también nos ayuda a través de este video a expresar lo que es la identidad. Bueno, estos son los dos puntos que trabajamos de identidad. Para la siguiente clase vamos a hablar de los tres principios que hacen al elemento cultural y a la identidad cultural, como es el esencialismo, como es la otredad y lo que
significa el constructivismo dentro de la identidad. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.